Tenemos este objeto ya listo y me voy a hacer una pequeña copia de él para hacer una axonométrica desplegada. Aquí no es necesario que uno saque todas las caras, solamente lo que necesita mostrar. Si quiero mostrar el interior, solamente desplazo los elementos que necesito mover. Cámara, vista, corrijo la isométrica, ajusto en fase de trabajo y lo exporto. Tomo gráfico 2D, el espacio modelado y se llama ISO. X. Y me voy a llevar mi axonométrica a este espacio de trabajo. Como podemos ver, hay líneas que desaparecieron, por ejemplo, estas de acá. Seguramente el volumen me quedó ligeramente tragado sobre el muro y por eso es que no me muestra el vector. Lo cual, voy a ver en qué capa estoy en la capa 0. Coloco en la misma capa. Lo que voy a hacer es completar lo que me falta. Y estas líneas las voy a convertir en proyecciones con Hayden. Todas las líneas de mi axonométrica las voy a llevar a la línea más fina para poder tener la mayor cantidad de definición, porque como tengo elementos, como por ejemplo estos marquitos o estos dobles marcos, si están en un layer, por ejemplo 0,1, esto va a estar a menos de una distancia de una fracción de un milímetro, por lo tanto se va a ver como un gran manchón negro. Entonces lo dejo en el lápiz más fino para poder destacar solamente lo que a mí me parezca necesario. Tiro mis proyecciones. R0.
Si se fijan las proyecciones, lo que están marcando son los desplazamientos de los objetos. Con esta línea lo que estoy simbolizando es que esta tapita la levanté X distancia sobre el objeto y esta cara es la cara que usualmente ocupa este espacio, la cual yo la desplacé para poder ver el interior del proyecto. Ahora, un recurso muy utilizado dentro de la axonométrica y está dentro de los bloques, es decir, de los diagramas que le pasé, es el destacar el contorno del objeto axonométrico. Me parece que le subí ese archivo no solamente en CAD, sino que también en PDF, lo hice, ¿no? Que en PDF se nota la diferencia entre el que está con la polilínea de borde y el que está sin la polilínea de borde. La gracia que da la polilínea de borde es que hace resaltar el objeto sobre el espacio de papel. Le da cierta profundidad al espacio de dibujo, teniendo en primera línea en contorno, y esto es parecido cuando a ustedes se les enseña a dibujar croquis, que tienen un croquis plano, y después con una línea ustedes marcan en un primer plano lo que a ustedes les interesa como información. Esto es exactamente lo mismo, aquí yo estoy marcando en un primer plano qué es la información importante. La información importante es el bloque completo de información y todo lo que está al interior se transforma en algo informativo. Por ejemplo, acá uno podría poner, no sé, las líneas de la pendiente y mostrar, no sé, poner un texto que diga pendiente 00 o ir agregándole más información, colocarle los niveles de las losas, ¿cierto? A las cotas, mostrar los espesores, o sea, ocupar un montón de información complementaria para poder en esa instancia mostrar lo mayormente posible. Como esta casa tiene ventanas a diferente altura, se puede colocar, no sé, aquí una persona que está sentada mirando sobre la ventana. La idea es que estas ventanas están a una altura que si tú estás sentado encima de la cama o estás acostado encima de la cama, tenías la visión como si estuvierais parado. Esta es la visión de estar parado, que empieza como desde el pecho hasta un poco más sobre la cabeza. Y esta es una vista, esta ventana está inferior porque está hacia una pendiente, entonces con eso no podía ver quién venía desde el cerro abajo caminando hacia la casa. Por eso se llama casa espía, porque estos como distintos objetitos, mirillas que están permitiendo mirar sobre el contexto. Uh-huh. Sí, esto pueden haber quedado por varias razones, pero yo creo que la más posible es que posiblemente no lo alineé perfectamente con el borde, sino que puede haber quedado, no sé, medio milímetro montado sobre el muro y eso ya hizo que se perdiera el vector. Esas son cosas que igual uno se da cuenta cuando hace estos traspasos. Y otras veces es porque el SketchUp se comió simplemente algún vector. Y uno igual tiene que tener reparo cada vez que hace estas exportaciones de verificar que lo que está exportando sea fidedigno con lo que uno esperaba o con lo que uno espera mostrar. Si a uno le faltan líneas, hay que rápidamente colocarse y completarla. En este caso, como le falta todo ahí, están exactamente en la misma frecuencia, trae solamente una y la otra la voy copiando y se acabó. Entonces, como les decía, bueno sería que yo, por ejemplo, pusiera siluetas de personas, quizá en un color rojo si esto era en negro, rojito o naranja, un color que destaque en distintas movilidades. Sentado en una silla mirando hacia afuera, parado hacia afuera, o alguien que esté parado mirando abierto. Da para hacer un diagrama incluso de por qué existen distintos tipos de ventanas, que esos son los diagramas de uso. Dentro de los diagramas que le pedí a ustedes, esos 20 diagramas, van desde los diagramas que tienen que ver con el emplazamiento del proyecto en el lugar, la idea conceptual de cómo se obtiene la morfología del proyecto y aspectos puntuales del proyecto, por ejemplo de funcionamiento, como en este caso que las ventanas son algo importante, por lo tanto debería haber un diagrama que muestre por qué operan de esa forma y por qué están en distintos planos las distintas ventanas. Esto lo vamos a escalar un poco. Tenemos que de ahí este marco de ventana, según esto, tiene 0.014 porque
el SketchUp lo manda como se le ocurre. Entonces lo que vamos a hacer es escalar con referencia y decir que queremos hacer referencia a este punto de acá, y que queremos que tenga como nueva distancia 20. Gigante. Vamos a ver qué pasó acá. Ah, no, es porque este famoso espacio de trabajo estaba en metros. ¿Se acuerdan que estaba en metros? Y después yo retrocedí para poder ver las láminas de nuevo porque se me habían perdido. Z, Control Z, escala, ahí está. Entonces esto debería ser 0.2 para esta escala. Lo vamos a dejar así para no estar haciendo tantas peripecias. Reference de este punto a este punto tiene un 0.2. ¿Qué comando utilizo ahí? ¿Mm? ¿Qué comando utilizo ahí? ¿Escalar? No, el que seleccionó cuando se le había quedado incrustado en la planta. Mover, pero lo que pasa es que Pero sí, sin seleccionar, lo que pasa es que cuando uno ocupa un objeto por última vez, eso es lo que se llama previews. Por ejemplo, yo voy a estar moviendo este objeto y lo muevo, no sé, 5. Y después nuevamente presiono mover y me dice seleccionar el objeto y lo pongo P de previews. Y le pongo nuevamente 5 y lo devuelvo a su posición original. Cuando necesito hacer, no sé, si ocupo algo, por ejemplo, si seleccioné para escalar este objeto y se me montó sobre otra geometría, le pongo mover y pongo previews y no tengo para qué seleccionarlo de nuevo porque me va a tomar la última selección y así no cometo el error de no sé, de repente por error llevarme bloques o cosas así. Aquí lo que pasó es que perdí la escala de esta línea segmentada. Así que le voy a dar de nuevo a escala. A este espacio. Ya la primera información, el primer objeto que podríamos llegar a sacar. Otra planta. Lo que vamos a hacer ahora es aprovechar que tenemos nuestra casa ya hecha y vamos a sacar 4 axonométricas del objeto para poder insertarlas también dentro de nuestra planimetría. Así que esta es la primera. Exportar gráfico de ISO 01. Como le había comentado la última vez que estuvimos en SketchUp, si yo me coloco arbitrariamente en una posición cercana a la nueva isometría y voy a la cámara y le pido que me haga una isométrica, me la corrige a la isométrica perfecta. O sea, SketchUp no tiene la herramienta que me diga suroeste, noroeste, norponiente de la posición axonométrica, sino que yo la coloco en una posición similar y me la autocorrige y me la coloca en la posición que corresponde. Así que ahora voy con esta. ISO 02. Y tal cual como acá tengo separadas las caras, puedo poner acá isométricas y tener separadas mis 4 posiciones isométricas de mi casa.
Nuevamente necesito escalar esto, así que escalar de este punto de inicio por referencia. Y así puedo armar toda mi paleta de isométricas para incorporarla dentro de mi proyecto y agregarle mucha más información, por supuesto. Ahora, teniendo este objetito, dan ganas de sacarle mucha información de la que tiene hasta ahora. Una de esas información que es valiosa es, por ejemplo, voy a aprovechar de arreglar este error. Yo tengo este corte. Lo que voy a hacer es alinearme con la vista para verla. Pero no solamente eso, también voy a cambiar mi cámara de la versión ortogonal a una visión perspectiva. Y voy a elegir la posición en la cual quiero hacer este corte perspectivo. Se fijan con la mano, si yo me muevo, me va mostrando qué porción voy viendo. Si, por ejemplo, puedo ver absolutamente perpendicular a mis ojos la losa del segundo piso, o me encuentro ligeramente bajo esta línea horizonte y puedo ver parcialmente el cielo de esta parte del proyecto. Yo, por ejemplo, podría tomar esto. Bueno, además podemos, no sé, sacar imágenes y estudiar la sombra en el interior del proyecto y sacar una imagen con eso. Ahora un tanto mentirosa porque como no está, como hace el corte, me permite pasar el sol por esa cara. Pero uno podría ver, por ejemplo, eso es real y muestra la ventana cómo va a proyectar la luz hacia el interior. Acá se ven dos tonos porque la luz, el efecto que hace un render, que haga que una imagen se vea realista, son los rebotes de luz. El SketchUp entrega un rebote que es 1. O sea, no hay más que la luz entra y golpea este muro. En los programas render, la luz llega, golpea este muro y este muro refleja sobre el resto de la superficie. Y esa luz reflectada sobre la otra superficie que toca sigue reflectando y va eliminando sombras. Entre más rebotes tiene, la sombra se hace más suave y más realista. Y esa es como la ciencia de la proyección matemática de la luz. Y el secreto de un buen render. El secreto de un buen render es poner cuidado en la proyección, la cantidad de rebotes de luz y la forma de obtener una sombra que sea realista para poder aplicar texturas que se vean realistas. Lo que yo voy a hacer ahora es tomar esto y lo voy a exportar como gráfico D nuevamente. Y se va a llamar corte F. Open. Y yo tengo un corte que pasa por la puerta, el cual voy a tomar prestado un poco para poder hacer esto. Voy a borrar todo esto que me aparece en el interior del modelo. Por ejemplo, esas proyecciones, esos cantos, ese interior, que me lo muestra porque si ustedes se fijan, dentro del interior del SketchUp me muestra el objeto que aparece en suelo en sólido, no es más que una ilusión.
un sólido se convierte solamente en caras que están tapando canto y eso forma una superficie, pero no es un volumen sólido, por ejemplo, como la materia que nosotros conocemos, que tomamos una losa y donde la cortemos es sólida, no es una cáscara. Entonces, como tiene ese efecto, nos muestra por defecto todas estas cosas que son tras bambalinas y que nosotros nos encargamos de eliminar. Y el objetivo de esto es que nosotros podamos tener, por ejemplo, un corte súper rápido en términos de expresiones, que tomamos esta línea, la llevamos al layer, esto que está acá, que era Era una pared. Ya. un tabiquito que y falta otro vector más. Este, acá, y este, acá. Es acelerado, ¿no? Si no, no Este entiendo. tabique, ahí. Este tabique, acá. Mira, la verdad es que no se ve mucho, ¿No? pero finalmente todos los detalles son bueno no obviarlos. Ya, ahora sí. Entonces lo que yo puedo hacer es irme, acá debería haber un layer que se llama Hatch, si no lo vamos a crear. Hatch. Y esto me va a colocar en un color más o menos vistoso como un rojo. Y el layer. Algún vector quedó abierto. Vamos a mover esto a muro. O a línea de corte. Hatch, ya. Y layer.
Ya. Ahora, ¿para qué hice esto? Porque ahora que tengo separado toda la línea de sección, puedo congelar todo algo y aplicar hatch. Y dejar claramente diferenciado lo que se está cortando y lo que no se está cortando dentro de mi modelo. ISO. Y tengo un corte con perspectiva de un tiempo mucho más rápido de lo que podrían haber obtenido, hecho un corte de esta misma magnitud hecho en AutoCAD. Ahora, en vez de ponerle el hatch sólido rojo, también podrían haber tomado prestado su corte. Creo que podría haber tomado toda esta sección de corte y haberla encajado con respecto a mi silueta. Asimismo, puedo tomar perspectiva, imágenes interiores, lo que sea necesario. Igual está como a 2 metros. En la altura del ojo. Quizás por eso. Eso no me corregirá ahora.
Sí, pues esto ya se pueden. Estas perspectivas ustedes las pueden retocar en SketchUp, es decir, en AutoCAD. Pueden valorizar las líneas. Pueden, no sé, como son puros vectores, por ejemplo, si les interesa destacar la ventana, es decir, la escalera, por sobre todo. Bueno, la escalera en la que se pinta y se coloca con un valor distinto, se le puede colocar hatch. Y por ejemplo, acá en la paleta de True Colors, ocupar los grises y pintar huella contra huella y mostrar que un elemento predominante dentro de su planteamiento, por ejemplo, es este objeto. O realmente pintarlo con colores y hacer lo que destaque por sobre el resto, mostrando si algún elemento que está generando que todo el resto se mueva alrededor de él. Pero mismo con un buen volumen ustedes podrían sacar vistas interiores, exteriores. Por ejemplo, si hubiéramos modelado el contexto con la topografía, haber colocado árboles, podríamos haber hecho las vistas de cómo se iba a ver el objeto en tal o cual situación, ganando mucho más tiempo al momento de armar una presentación de arquitectura. Y esto se puede llevar a Photoshop y colocar texturas y colocar un montón de cosas. Ahora está de más decir que, por ejemplo, como pinté los vídeos, también, por ejemplo, yo podría seleccionar la cara de esto y ir pintando, por ejemplo, este volumen era asfalto. Y pintando el volumen y también tener una imagen de materialidad del mismo. Claro que con la precariedad también que da el SketchUp. El SketchUp es un programa del cual sacar volúmenes con texturas. Pero sí salva si ustedes tienen que hacer algo rápido y mostrar una idea más que mostrar la perfección misma del render. ¿Tienen dudas, chicos? En realidad, todo el proceso modelado se fijan en los layers que fueron creados. La serie uno tiene que ver con los elementos de la construcción: pilares, muros, tabiques, losas, marcos de ventana, puertas y ventanas, vidrio y cosas así. La serie 2 tiene que ver con elementos que engloban otros. Por ejemplo, la fachada, que era un elemento completo, ¿cierto? Un sándwich de elementos, está conteniendo un muro, marcos de ventana y los vidrios. Entonces eso permitía que yo abriera esto como elemento completo, y eso puede ser tanto la fachada como puede ser el piso completo, si están modelando por piso su proyecto. La idea es que ustedes tengan un orden con respecto a la forma que modelan para que después puedan hacer el ejercicio de ir apagando y prendiendo cosas y ver el esqueleto del proyecto o la esencia del proyecto. Por ejemplo, si yo apago los muros, veo inmediatamente solamente el proyecto desnudo en losas, tabiques y la conexión vertical. Y así puedo ir desglosando el proyecto, no sé, solamente dejar las ventanas y ir dejando y que las ventanas y ver cuántas ventanas son y por parte, al igual que cuando uno ve que no sé, en estos análisis anatómicos del cuerpo humano están separados, no sé, o en bodies está separado esqueleto, musculatura, sistema nervioso, venas, órganos, y todo por parte de un ser humano para que las personas comprendan la complejidad de este cuerpo. La arquitectura también trabaja con una complejidad enorme de partes y es necesario a veces apagar y prender capas para poder entender cómo está compuesto finalmente. Para hacer eso, la cascarita, tú la hacías en una parte y se duplicaba en la otra, se lo copió. Sí, cuando uno hace un elemento, una entidad, no importa las veces que uno la copie, se van a mantener igual siendo
siempre que estos sean un componente. Por ejemplo, si tú lo creaste y lo convertiste en una agrupación, no va a ocurrir lo mismo. Pero componente, por ejemplo, yo tomo este componente y lo voy a copiar acá. Lo que haga yo en este componente se va a copiar en el resto de sus partes. O sea, se va a modificar este y se va a modificar esta de acá. Solamente copiando el componente. Ahora, si tú quieres dejar que el componente deje de actuar como el resto, ahí está la opción de convertir en único. Entonces ya se transforma en forma individual, no así las partes que están en el interior. Por ejemplo, esto para convertirlo en un único completo, primero convierte en único esta fachada y después te metes adentro y convierte en único los muros, las ventanas y todas esas cosas. Y ahí nada va a estar relacionado con nada. Van a actuar por sí solos y los puede ocupar a diestra y siniestra sin importar. Chicos, más preguntas, ¿estamos claros? Sí.